Bien, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Por favor, ¿me confirman? ¿Se me escucha bien? Importante saber si nos escuchamos, ¿no? Para tener... Bien. Buenas noches. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. ¿Ya? No sin antes recordar, bueno, hacer una mención a la clase anterior, ¿no? Donde habíamos visto a los operadores de comercio exterior y a los OEA. También habíamos visto que eran tres grandes grupos, ¿verdad? Los operadores de comercio exterior, que vamos a conocerlos como los OCE. Los operadores de comercio exterior, que son los OCE, ¿no? Dentro de los OCE había como un premio, ¿no? Que se llamaba OEA, ¿no? Que también es, bueno, también es para los OCE o para los OI, ¿no? Había un premio que se llamaba el OEA. ¿No? El OEA era el operador económico autorizado, hicieron un trabajo sobre eso, ¿no? Que había que subir al campus, ¿no? Que vimos que tenían bastantes beneficios, ¿no? Muchos beneficios, adicionales a los que daba la aduana, ¿no? La aduana le daba preferencia. Y la aduana está planeando a futuro que todos sean OEA y que ellos solo se encarguen del despacho aduanero. La aduana intervenir solo para tema de fiscalización. Un tema interesante. Interesante, ¿por qué? Porque en la coyuntura peruana y conociendo al peruano, y yo soy peruano también, pero tengo que también saber las limitaciones de mis compatriotas, conociendo al peruano, no creo que vaya a ir muy bien, ¿no? Pero no sabemos, vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver qué es lo que sucede de aquí a, bueno, eso será de aquí a 10 años, por ahí, ¿no? Porque para hacer OEA es un poco complicado. Y teníamos a los operadores intervinientes. Los operadores intervinientes, estoy escribiéndolo esto en el chat. Intervinientes pueden ser los importadores, los exportadores, los beneficiarios de regímenes aduaneros, son los administradores portuarios y aeroportuarios. Principalmente son ellos. ¿Importador quién es? Aquel que realiza una importación. No, el dueño de la carga en una importación, ese es el importador. El importador es un operador interviniente. No es un OEA, no es un OCE. ¿Puede ser OEA? Sí, puede ser OEA. Pero no es un OEA OCE, sino es un OEA operador interviniente. Los exportadores, el dueño de la carga al que se exporta, también puede ser operador interviniente. Los beneficiarios de los regímenes. ¿Cuáles son los beneficiarios de los regímenes? Los regímenes aduaneros que brindan beneficios son aquellos que no son ni importación ni exportación. Es la admisión temporal para reexportación en el mismo estado, la admisión temporal para perfeccionamiento activo, el régimen de material para uso aeronáutico, el régimen de material de guerra. Estos regímenes distintos a la importación y a la exportación, los que se acogen a estos regímenes son los beneficiarios. Ahí se les conoce, beneficiarios de un régimen. Y están los administradores portuarios y aeroportuarios, ya lo habíamos visto ayer, ¿no? Los operadores en el Callao, por ejemplo, de los puertos son APM y DP World. Y en el aéreo es Lima Airport Partners. LAP. ¿No? Que es el operador del aeropuerto, ¿no? Entonces, todas estas personas, ¿no? O sujetos, y acuérdense que era persona natural o persona jurídica, son operadores intervinientes. Y los terceros, ya con los terceros sucede una cosa un poco rara. ¿Por qué? Porque la ley indica que el tercero es aquel que no es OCE ni que es OI, o sea, el que no es operador de comercio exterior, pero tampoco califica como el operador interviniente, él es el tercero. Se le preguntó a la aduana, ¿cuál? ¿No? Se le preguntó a la aduana, ¿cuál?
Entonces dijeron, ¿cuáles son? ¿Quiénes son? Dijeron, bueno, ya lo dice ahí, ¿no? Los que no son terceros, los que no son ni intervinientes, ni son OCE, esos son los que son terceros. ¿Ya? No dio una lista, pero sí indicaron que si no califica, al albedrío del que los califica, si no, no calza ninguno ni en el otro, son terceros, ¿no? A ver, me preguntan algo. A ver, yo les dije claro ayer, los trabajos, si no los pueden enviar a las 9, envíenlos hasta la mañana, pues, ¿no? O sea, envíenlo ahora si quieren, ¿no? Pero yo creo que hay que tener un poquito de responsabilidad, ¿no? Con los trabajos que había que subir. No, mándenlo, ¿no? Si alguien no lo ha mandado, mándenlo, ¿no? Está habilitado, ¿no? Pero ya pues nosotros no somos niños de primaria, ¿no? Por favor, ¿ya? Mándenlo nomás, no hay problema ahí porque no hubo tiempo en la clase. Mándenlo nomás, está habilitado para subir. Ahora, entonces eso era con los operadores. ¿Y por qué es importante ver los operadores? Los operadores es importante verlos. ¿Por qué? Porque estamos estudiando ¿qué? Operativa del comercio exterior. Estamos estudiando operativa del comercio exterior. Y si estamos estudiando operativa del comercio exterior, ¿quiénes son los que desarrollan la operativa? Los operadores. ¿Eh? Los operadores son los sujetos que van a desarrollar todas las operaciones pertenecientes a esta operativa del comercio exterior. Van a ser los operadores, ¿no? Cada operador tiene un papel que jugar dentro de la operación, de la operatividad, ¿no? Entonces, por eso primero, para saber qué hacen, por eso primero, importante conocerlos, saber quiénes son, ¿no? Y una vez saber quiénes son y por qué principios se rigen, vamos a comenzar a ver cómo es el proceso de la operatividad. Mira, nosotros no podemos limitar el comercio exterior a las operaciones aduaneras. Las operaciones aduaneras ciertamente son las que realizan los operadores de comercio exterior aquí en el Perú para poder desaduanar la carga, ¿no? Pero yo te hago una pregunta. ¿La historia de esa mercancía comenzará con su llegada a Perú o tendrá otra historia antes de llegar a Perú? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Tienen una historia anterior, ¿sí o no? Una historia antes de llegar a Perú. Porque no es que apareció por arte de magia en el barco, ¿no? Hay una historia detrás de dónde, cómo se compró, cómo se embarcó, por dónde vino, qué transporte se usó en el barco, cómo se embaló, ¿no? Hay toda una historia que muchas veces los aduaneros no entran mucho en eso. ¿Por qué? Porque ellos ven el proceso, pero no quiere decir que no lo conozcamos. No quiere decir que no sepamos cuál es, o que no sepamos la historia. Y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Consulta, ¿con los operadores quedó todo claro o tienen alguna duda con los operadores? Con los operadores de comercio exterior, ¿quedó todo claro? Vamos, chicos, díganme sí o no, o sea, nadie responde. Entiendo que nadie está escuchando, entonces. Y así no vamos a aprender, ¿eh? Si estamos así, que no escuchamos, estamos en otra, de verdad, ya yo no puedo hacer nada, ¿no? ¿Tienen alguna duda? ¿Sí o no? Bien, entiendo que nadie tiene ninguna duda. Continuamos. La compra-venta internacional, ¿no? ¿Qué es la compra-venta internacional? Mira, el comercio exterior tiene como su partida de nacimiento, no tiene su partida de nacimiento, es la compra-venta. ¿Por qué?
Porque ¿cuál ha sido el objeto que has usado para poder empezar el trámite de una carga, ¿no? ¿Por cómo empezó la historia? Tú tuviste una necesidad de algo, ¿no? Se te presentó una necesidad de algo, por ejemplo, no sé, tienes una empresa que fabrica papel, ¿no? Y te interesó o necesitas traer máquinas de fabricación de papel, ¿no? Máquinas cortadoras, esas máquinas que tienen para fabricar papel. Entonces, viste que en el mercado nacional no hay ese tipo de máquinas. ¿Y qué tienes que hacer? Recurrir al internacional, ¿no? Recurrir al internacional. ¿Qué haces? Buscas en internet un proveedor que te ofrezca este tipo de máquinas, ¿no? Ese tipo de máquinas para fabricar papel, ¿no? Buscas, encuentras un buen proveedor que tenga la máquina que tú necesitas, lo buscas, ves que te conviene y le compras. Pero hay un tema, que el tema es que ese proveedor está en otro país, que tiene otras leyes, que tiene quizás otras condiciones de venta, que tú no sabes cómo es su trámite de aduanero. No, pero igual sabes que puedes hacer negocios con él. Y ahí, esa es la compra-venta internacional. Y dice, ¿qué es la compra-venta internacional? Representa una operación de intercambio por medio de la cual se entrega una determinada mercancía contra el pago de su valor en dinero. Cabe mencionar que esta operación se realiza entre sujetos que están en diferente estado o nación. Mira, representa una operación de intercambio. Tú das algo y a cambio de eso que tú das, te dan algo a ti, intercambias. Tú das algo y a cambio de ese monto, que puede ser dinero, no, bueno, porque es dinero en realidad, no, pero que puede ser dinero por transacción, por depósito, por transferencia, etcétera, ¿no? Tú das un pago y ellos te dan a ti a cambio una mercancía, que es parecido a la definición de la compra-venta nacional, ¿no? De la compra-venta local. Tú vas a una bodega, vas con tu dinero, hoy en día se puede hacer hasta con dinero electrónico, ¿no? Con Yape, con Luquita, con Plin, estas aplicaciones. Vas, por ejemplo, y quieres comprar un tarro de leche. No pagas o transfieres el monto que cuesta el valor del tarro de leche, y a cambio del comerciante recibir eso, te entrega el producto. Lo mismo es acá, pero acá hay una diferencia, lo dice. Cabe mencionar que esta operación, esta compra-venta, se realiza entre sujetos que están en diferentes estados-nación, ¿no? Tiene que estar fuera de las fronteras del Perú para configurar la compra-venta internacional con cualquier país del mundo. Recordar que el Perú vive un social mercado, pero el capítulo económico está más echado hacia el capitalismo. Y el capitalismo es libre mercado. Podemos negociar con todos. No tenemos ninguna restricción para negociar. No tanto como los países socialistas, que ellos negocian con quien el gobierno dice. Nosotros podemos negociar con todos, con cualquier persona. Y para negociar no necesitamos pedirle al Estado permiso, sino simplemente la decisión propia de querer negociar. Entonces, nosotros buscamos con quién queremos negociar y hacemos el intercambio o el proceso que queramos hacer. ¿Qué condiciones deben haber? Primero, ¿o qué condiciones se pueden presentar, no? Primero, grandes distancias que la mercancía debe recorrer para llegar a su destino. Aquí hay una peculiaridad, ¿no? Cuando tú quieres comprar algo local, la mayoría de cosas, ¿no? Porque ahora también con la pandemia ha aparecido el tema de la compra por delivery, ¿no? Pero si tú quieres ir a comprar algo, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Tú mismo ir a comprarlo. ¿Para qué? Para tú mismo traerlo a donde lo quieres usar. Porque si lo compras por delivery o mandas a otra persona a comprar,
¿no? Si bien es cierto, primero que si mandas a otra persona, o no, o lo traes por delivery, tú no vas a ver la mercancía antes de comprarla. La vas a recibir cuando ya la compraron, cuando ya se hizo el trámite. Y eso puede chocar con el tema de la preferencia que tú tengas. Puede ser que no te guste. Puede ser, oye, pero, y esto no era lo que yo esperaba, ¿no? Una de las cosas que tienen que tener en cuenta con la compra-venta internacional es que va a recorrer gran distancia. Se va a demorar, no va a llegar al momento. Por ejemplo, de China al Callao por barco demora 45 días, como máximo 45 días. Puede ser menos, ¿no? Depende también. Sé que el tema marítimo depende mucho de varios factores, no solo la velocidad del barco. Entonces, va a recorrer grandes distancias. También se va a exponer a peligros en el viaje, ¿no? No va a ser tan bueno como que tú te lo agarres y te lo lleves, ¿no? Acaba de recorrer grandes distancias. Va a exigir utilización de medios de transportes internacionales. ¿Me pueden mencionar algún medio de transporte internacional? ¿Qué medio de transportes internacionales conocen? Profe, los buques, marítimo aéreo, ¿Ya? ¿Qué más? aviones comerciales, ¿Ya? ¿Qué más? Terrestre. ¿Qué más? ¿Qué otro medio de transporte hay? vía férrea, ¿Ya? Hay ríos, hay lagos incluso, ¿no? Lago Titicaca. El lago Titicaca hacemos negocio con Bolivia, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes medios, pero los principales son el marítimo, el aéreo y el terrestre. Y cuando usas más de un medio de transporte, existe el multimodal. No, que el multimodal lo que hace es agrupar, ¿no? Agrupar cuando usas más de un medio, ¿no? Cuando usas, por ejemplo, mira, la mayoría se usa terrestre marítimo, ¿no? O sea, una parte terrestre y luego marítimo, o una parte terrestre y luego aéreo. Pero combinar marítimo con aéreo, poco difícil, ¿no? Si ya viene aéreo, no vas a bajar la velocidad, meterlo marítimo, ¿no? Ahora, lo que sí podría hacer es que viene marítimo y lo necesitas un poco más urgente, entonces recurres al cambio para que sea aéreo. Puede ser también, ¿no? O sea, hay diferentes situaciones que se tienen que evaluar, ¿no? Pero eso con el momento. Entonces, exigen la utilización de estos medios, ¿no? Tiene que usarse para poder llegar. Por eso que vamos a decir, cuando definamos el transporte, lo vamos a definir como la actividad esencial del comercio. ¿Y por qué la actividad esencial del comercio? Porque el comercio internacional sin transporte no se podría llevar a cabo, no se podría culminar. Por eso que el transporte es la actividad esencial del comercio internacional. Sin él no se podría culminar. ¿Por qué? Porque hay que recordar lo que dice el concepto de compra-venta internacional. El concepto de compra-venta internacional dice que se configura la compra-venta internacional cuando los sujetos que intervienen en la transacción están en diferente país. Uno tengo el país A y otro tengo el país B. Donde para llegar del B al A tiene que haber un medio de transporte, tiene que usarse un medio de transporte. ¿Qué más? Tenemos la utilización de medio de pagos internacionales. Ojo ahí, ¿eh? No se puede pagar en el comercio internacional de cualquier manera. Por ejemplo, no puedes pagar en efectivo. No, para empezar, no puedes pagar en efectivo. Profe, no, pero yo viajo a Japón con mi maleta de $20,000 y allá pago. No, no puedes. Primero, no puedes por un tema práctico, porque obviamente nadie va a esperar que te vayas hasta China a llevarle $20,000, pues. Y segundo, por un tema legal. Por un tema legal. ¿Por qué? Porque un tema legal, y acá hay que ser claros.
existe un delito muy conocido que se llama lavado de activos. ¿El lavado de activos qué es? Usar dinero para cosas normales, para cosas legales, pero que ese dinero proviene de cosas ilegales, proviene de actividades ilegales. ¿Qué actividades ilegales? Tráfico de drogas, ¿no? Narcotráfico, trata de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces el dinero que proviene de esto, de estas actividades, como no pueden pasar por una entidad financiera, porque la entidad financiera siempre va a rastrear de dónde sacas el dinero. Siempre, ¿no? La entidad financiera, bueno, ya te deposito $1.000.000, ¿ah? Ya, señor, pero ¿usted qué hace? ¿Usted trabaja? ¿Usted es empresario? ¿Usted qué es para tener $1.000.000? Y si tú no sabes qué decirle, ¿qué es? Lavado de activos. Es por eso que estos grandes narcotraficantes, ¿no? Traficantes, etcétera, no utilizan medios financieros. ¿Por qué? Porque quedarían al descubierto. ¿Qué utilizan? El pago en efectivo. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú ha dicho, ok, para las operaciones de comercio exterior, en efectivo solo se va a poder pagar 1.000 soles. Solo 1.000 soles en efectivo, si es que vas a usar un pago en efectivo. Si no, no se puede utilizar. Más de 1.000 soles, 1.001 soles, tiene que ser a través de medios de pagos internacionales. ¿Cuáles son los medios de pago internacionales? La transferencia de fondos de cuenta a cuenta, el depósito en cuenta, ¿no? El cheque, la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre se tiene que utilizar una entidad financiera. Los bancos, el BCP, el Interbank, el BBVA, el Scotiabank, todos los bancos tienen instrumentos de pagos internacionales, tienen convenios con bancos del extranjero que sirven para poder hacer de manera correcta estas transacciones. Y créeme, para comprarlo en el extranjero, muy difícil que le vayas a comprar pues $250, ¿no? Para un tema grande, ¿no? Que ya para una cosita chiquita sí, ¿no? Pero para una máquina, para algo de mucho dinero, muy difícil que vayas a utilizar, que vayas a pagar tan poco y que no vayas a utilizar un medio de pago, ¿no? Tú sabes lo que es irse pues con $20.000 en una maleta, eso. Aparte que ya no se puede, ¿no? Ya no te dejan en migraciones sacar esa cantidad de dinero, ¿no? ¿Qué más? Otra condición que debemos ver que se nos puede presentar es la diversa legislación en los países. Uno puede tener una idea de las leyes como son acá, pero no sabe cómo son las leyes en el país donde estás comprando. ¿Ya? La OMC ha creado un instrumento para evitar estas controversias legales que se puedan presentar, ¿ya? Pero siempre hay que pensar que la legislación en el otro país no es igual a la de acá, para nada. Por ejemplo, aquí en Perú, lo que te decía, aquí en Perú las exportaciones no tributan. Uno exporta y no paga impuestos. Pero tú no sabes qué puede pasar en Argentina, por ejemplo. En Argentina exportas y tienes que pagar impuestos a la exportación. En el Perú no. En el Perú exportas y no pagas nada. En Argentina exportas y pagas. Hay una distinta legislación, que ese precio puede afectar en el precio que te van a cobrar. Por eso es válido saber, ¿no? Saber cómo es la legislación allá. Y están las posibles barreras aduaneras y tributarias, ¿no? Barreras aduaneras, ¿cuáles son? Restricciones de mercancías. Por ejemplo, pongo de nuevo el ejemplo de Argentina. Argentina tiene una barrera aduanera que se llama las cuotas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para exportar trigo al Perú, solo podemos exportar 50.000 toneladas. 50.000 toneladas, ¿ah? Tú no sabes en cuántas toneladas irán. Solo 50.000, capaz van en 49.000. Y tú tienes que comprar
2.000 toneladas. Ya no te va a dar la cuota, ¿no? ¿Por qué? Porque es 49.000, solo falta 1.000 para llegar a 50.000. ¿Sí o no? ¿No? Claro, 1 tonelada. Pero tú quieres 2.000 toneladas. ¿Cómo haces? 49.000, ¿no? Más 2.000, ya son 51.000, ¿no? Sí, 49 más 2, 51. Mueres. ¿Por qué? Porque tú ya le pagaste, pero su gobierno no le va a dejar exportarte las 2.000 toneladas. Sonaste. Eso también hay que evaluarlo para ver a quién le compras. Y tributarias, lo que habíamos hablado de que hay países que, no sé, pensando que le ponen impuestos a las exportaciones, cuando ya habíamos dicho que el país que exporta gana. El país que exporta gana. No tú veas a alguien que te diga, no, que vamos a restringir las exportaciones, se votan. ¿Por qué? Porque el país que exporta gana. Primero, para nosotros aduaneros, nos conviene, por supuesto, para nuestro rubro. Rubro nos conviene. Exportar, mejor. Exporta, mejor, me conviene, porque tengo más chamba. Pero para el país, ya como un todo, también le conviene. ¿Por qué? Porque exporta, vende, gana. Y si gana, tiene para, primero, pagar sus deudas, la deuda externa, y con lo que queda, desarrollo, ¿no? Eso es importante. ¿Qué más tenemos? Tenemos el contrato de compra-venta internacional. A ver, me preguntan, esta clase la habrás tenido en otro curso, pero en otro módulo, pero en este módulo es primera vez, ¿no? Lo que pasa es que hay en valoración, si no me equivoco, también se toca la compra-venta, ¿no? En valoración, no recuerdo si es valoración o si es el repaso, pero no, debe ser en valoración. Si ya llevaste valoración, debes haber llevado esto por el tema de los Incoterms, ¿no? Pero para este módulo y los que no han llevado valoración, es la primera vez que lo están viendo, ¿no? Es la primera vez que lo están viendo. Quizás que ya cuando toquen valoración lo van a volver a ver por el tema más que todo de los Incoterms, pero en esto es por el tema de la operativa que se ve. Entonces tenemos el contrato de compra-venta internacional. El contrato de compra-venta internacional es el instrumento idóneo para regular una compra-venta internacional. Además, que es el principal de los contratos, pues todos los demás, por ejemplo, el de transporte y el de seguro, derivan de él. Es un instrumento idóneo. Idóneo quiere decir que es el mejor, es el más apto, es el mejor instrumento para regular la compra-venta internacional. ¿Y por qué tiene que haber un contrato? Sencillo, por lo que se está jugando, por el monto que estás pagando. Yo no creo que tú quieras soltar, mira, yo no soltaría ni 100 soles, es más, no soltaría ni 10 soles, si no estuviera seguro de que no voy a perder esa plata. Imagínate soltar $20.000, soltar 40.000, soltar 100.000, soltar 1.000.000 a un proveedor que no está aquí en el Perú, al que no le vas a ir a poder romper la puerta con la policía para que te devuelva la plata, ¿no? Que no está en el Perú, y que encima la carga que le vas a comprar va a ser un viaje en barco de 45 días y tú no sabes lo que puede pasar. Esa carga, uno, se la pueden robar. Esa carga, dos, puede venir un fenómeno natural, y se puede perder, ¿no? O nadie prevé un fenómeno natural, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Necesitas tener un instrumento que te proteja, un instrumento que te cuide, un instrumento que te respalde. ¿Y cuál es el instrumento que te respalda? Celebrar un contrato. Un contrato revisado por el área legal
del extranjero, revisado por tu abogado, ¿no? Los abogados también son expertos en leyes internacionales, ¿no? Se revisa, se ven las condiciones y se firma antes de comprar. Por supuesto, estoy hablando por cuando son grandes sumas, ¿no? Y depende también del si el cliente quiere hacer un contrato por $100, bueno, yo sí lo haría, te lo digo, porque he visto tantos casos en ese trabajo. Y además, como esta carga va a recorrer una gran distancia, necesitas hacer un contrato de transporte para regular aquellas cosas o aquellas operaciones relativas al transporte, para que también esté claro. Y más aún, al seguro, que es el monto que vas a pagar por tener tu carga asegurada en caso suceda un problema, ¿no? Todo esto va derivado con los términos de venta internacionales, que son los Incoterms, que los vamos a ver más adelante en esta misma diapositiva. El contrato de compra-venta internacional es un texto impreso, puede ser también digital ahora, con las condiciones generales de venta y es especialmente útil para las empresas de tamaño medio. ¿Ah? Mira, ni siquiera para las grandes, ¿ah? Dice, para las empresas de tamaño medio o pequeño que se dediquen a la exportación e importación. ¿Y por qué para las de tamaño medio o pequeño? Porque generalmente las empresas grandes pueden colocar empresas subsidiarias en los países donde se realizan las compras-ventas. Por ejemplo, aquí en el Perú hay una empresa muy grande que se llama 3M. 3M Perú. 3M Perú es subsidiaria de 3M Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando 3M Perú quiere importar algo de Estados Unidos, se lo envía a 3M Estados Unidos, o sea, que está en el mismo grupo, o sea, el mismo grupo no se va a robar. Pero ¿qué hace 3M Estados Unidos? Busca otros proveedores allá. Le compra a otros proveedores nacionales y ellos lo exportan como suyo. Bueno, es suyo porque al final ellos lo compran. Y lo exportan como si fuera el 3M, ellos mismos los que lo han fabricado. Entonces, el de Perú ya sabe que su principal en Estados Unidos le está mandando la carga y ya no tiene que hacer un contrato. ¿Por qué? Porque son el mismo rubro, son el mismo dueño. Igual hay 3M China, 3M Ecuador, 3M Colombia, 3M Chile, 3M Brasil, en todos los países hay 3M, ¿no? 3M es una de las empresas más grandes del mundo, ¿no? ¿Qué cosas fabrica 3M? Papayita, cercanito, las mascarillas. Las mascarillas N95, por ejemplo, son de 3M, ¿no? Las KN son copias chinas, ¿no? Pero las N95, esas que son así gruesas, que te marcan la cara, pero que te cubren, ¿no? Que no te dejan ni una rendija por donde entre el virus, ¿no? Ellos son los fabricantes, por ejemplo. Y esos tienen, pues, fábrica en todo el mundo, ¿no? Eso no hay, es una empresa súper grande. Dice, el contrato de compra-venta es una de las modalidades más usadas en la práctica del comercio internacional. Mira, es bien común. Regula las obligaciones del vendedor y comprador. Es conveniente que el contrato incluya un conjunto específico de materias. ¿No? ¿Qué quiere decir un conjunto específico de materias? Que incluya un resumen de todos los incisos que se van a tocar y que esté detallado todo lo que están conviniendo. Ahora, por supuesto, tú no vas a firmar un contrato para una sola vez que hagas una importación, ¿no? Firmas de una, ya para, por ejemplo, firmas cada año, ¿no? Al año vas a hacer 10 importaciones, firmas por las 10. Entonces ya solo te van enviando, ¿no? Nada más. Dice, para contar con normas y lenguaje universal en materia de contrato de compra-venta, las Naciones Unidas elaboró en el año 80 la Convención sobre Contratos de Compra-Venta Internacional de Mercadería. Entonces, es una legislación internacional para llevar un orden y para llevar un solo formato de cómo se debe hacer el contrato. ¿Qué características tiene la compra-venta internacional? Dice, el objeto de la transacción. Es decir, la mercancía debería ser trasladada de un lugar a otro
por lo cual el contrato de venta o de compra-venta no sería suficiente si no incluyera también las condiciones de embalaje, transporte y de seguro, que permitirán la ejecución de la operación. Acuérdate, no se culmina la compra-venta si es que la carga no llega a quien la compró. O sea, si yo compro algo en China y esa carga no llega a mí, el contrato no vale. No, el contrato no vale. ¿Por qué? Porque la carga no me ha llegado. O sea, la carga para configurar la compra-venta tiene que llegarme la carga a mí, tengo que yo recibirla. Ahí culmina la compra-venta. Entonces, si pensando en eso, el contrato de compra-venta sería insuficiente si solo vemos términos de compra-venta, pues. Si no vemos términos de transporte, términos de seguro, términos de embalaje. Por eso que estos términos tienen que estar sumados al contrato de compra-venta. Comprador y vendedor tienen sus domicilios en dos países diferentes. Están pactando a distancia su negocio y requieren de una seguridad complementaria. No es fácil negociar así. Es sumamente peligroso. ¿Por qué es sumamente peligroso? Porque, como te digo, el proveedor está en el extranjero. No es como cuando tú alguien, como por ejemplo, no, yo recuerdo mucho cuando me casé, bueno, cuando se casaron, unos amigos se casaron fue antes de mi matrimonio, no le dieron sus partes de matrimonio, no la persona que les fabricó. ¿Cómo fueron a reclamar? Con la policía, pararse en la puerta, hacer un escándalo. Acá no se puede. Acá no se puede. ¿Por qué? Porque el domicilio de tu vendedor está en otro lado, pues. No está en el Perú. No vas a viajar, pues, con la policía, ¿no? Con la Interpol, a hacer problemas. No, pues. ¿Cómo te aseguras? Con tu contrato. La intermediación bancaria sería incompleta si además de permitir y hacer efectivo el oportuno pago de la operación, no controlase también el cumplimiento de la obligación de entregar la mercancía. Hay veces, hay mecanismos que tienen los bancos en el tema del comercio exterior, por ejemplo, que te dicen, ok, vamos a hacer la transferencia, son $300,000, listo. Pero vamos a hacer una cosa, te dice el banco. Vamos a darle un adelanto a tu proveedor de buena fe, vamos a darle el 15% para que embarque. Una vez que embarque y que la carga, una vez que embarque, le damos hasta el 50%. Y una vez que la carga te llegue, le soltamos el otro 50% y se acabó. El banco también, como tú al banco le encargas que pague, el banco puede activar también estos sistemas para asegurar. ¿No? Eso depende tú cómo lo has negociado con tu proveedor. Pero bueno, es como cualquier cosa, ¿no? Los pagos por adelantado son complicados. Generalmente lo mejor es pagar diferido. ¿Qué quiere decir diferido? Pagarlo después, ¿no? Y ahí ya tú puedes negociar, oye, lo pago al momento de que se embarque, lo pago una vez llegue la carga al Perú, lo pago una vez revise la carga, ¿no? Ya ahí, y es más, los exportadores, los que venden las cargas, también entienden lo que puede suceder, ¿no? Entonces te dicen, oye, ¿sabes qué? Demos facilidades, no te damos facilidad. Dice, en ese sentido, el banco comercial podrá implementar un pago contra entrega de documentos representativos de la mercancía, lo que permite una modalidad que brinda seguridad a ambas partes, ¿no? Los documentos de la mercancía. En ese sentido, se referirán para la contratación y el reparto de los roles en la operación de los términos, a los términos usuales en el comercio internacional, los famosos, llamados y conocidísimos Incoterms, otra variable permanente en la compra-venta internacional. Y aquí ya vamos a comenzar a usar y a dominar un término muy importante, dentro del comercio. ¿Cuál es? Los Incoterms. ¿Alguien ha escuchado algo de los Incoterms? ¿O alguien sabe, por ejemplo, cuáles son los Incoterms? ¿O alguien tiene alguna idea de qué son los Incoterms?
¿Han escuchado o no? ¿Nadie? Muy bien. Los Incoterms son los términos internacionales de venta, ¿no? Son usados para regular el comercio internacional. Sin ellos, sin los Incoterms, no se podría culminar el comercio internacional. Son instrumentos que se usan para regular y determinar cada responsabilidad de cada una de las personas, de los sujetos que intervienen, ¿no? También tenemos el Convenio de Viena. El Convenio de Viena es como una entidad reguladora de los contratos de comercio internacional, ¿no? Cualquier discrepancia que hay entre un contrato y otro, por ejemplo, si yo tengo una discrepancia en un contrato internacional, yo no puedo recurrir al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el sujeto con el que he firmado el contrato no es peruano y no está sujeto a las leyes del Perú. Igual, si el chino, yo estafo al chino y no le vendo algo, el chino no me puede llevar a su justicia. ¿Por qué? Porque yo soy peruano. ¿Dónde se recurre? Se recurre al Convenio de Viena. Y el Convenio de Viena puede sancionar al país. Entonces ahí es que también entran los entes reguladores nacionales para tratar una sanción contra el país, ¿no? Y dice, el Convenio de Viena fue concluido el 11 de abril del 80 y entró en vigor el 1 de enero del 88, 8 años después. Este convenio se ha constituido en un aspecto determinante del derecho internacional en la venta de mercancías. El convenio trata, entre otros temas, de la elaboración del contrato, las obligaciones del vendedor, del comprador y el traspaso de riesgos, etc., ¿no? Trata de decir, oye, tú como vendedor tienes estas obligaciones, ¿no? Obligación a entregar la carga a tiempo, a entregar los documentos, a entregar la lista de precios, ser transparente con lo que vendes, etc. Al comprador también le ha puesto obligaciones, pagar de manera puntual, pagar completo, dar las facilidades, hablar con el banco, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, al traspaso de riesgo. Eso lo vamos a ver bastante cuando estudiemos cada uno de los Incoterms. Vamos a estudiar cada uno de los Incoterms, ¿no? Y así también hay temas de embalaje, temas de transporte, hay diferentes temas ahí, en el Convenio de Viena. Es un libro grande, ¿no? Un libro grande donde hay mucho material de información. Entonces llegamos a los Incoterms. Los Incoterms son, como ya habíamos dicho, términos internacionales de venta. Es más, la palabra Incoterm son unas siglas, ¿no? Quiere decir International Commerce Terms, en inglés. Eso en español quiere decir términos internacionales de comercio. Términos internacionales de comercio. ¿A qué se refiere la palabra términos? Yo no sé si ustedes han visto cuando compran algo o cuando, por ejemplo, se registran se registran en Facebook, se registran en Twitter, se registran en el correo de Gmail o en cualquier correo, siempre te dice aceptar términos y condiciones, ¿no? Y hay un check abajo que tú lo sombreas, le das a aceptar y ya puedes pasar a crear tu correo. Los términos son las reglas que tú vas a seguir y que vas a respetar y que vas a cumplir para poder acceder a la red social en la que te estás inscribiendo, ¿no? En el comercio internacional funciona igual. Los Incoterms son las reglas que vas a seguir para poder desarrollar el comercio. Y dice,
La versión actual de los Incoterms, ¿no? Son 11. ¿Por qué? Porque los Incoterms cada 10 años, cada 10 años cada 10 años se cambian, se modifican, ¿no? Se eliminan algunos, se crean otros nuevos o se modifican los ya existentes, ¿ya? Por ejemplo, la primera versión conocida de los Incoterms que tenemos es la versión de 1990. Ya la versión de 1990. Luego de la de 1990 salió la versión de los Incoterms 2000. Los 2000, después de 10 años. Luego de la 2000 salió la 2010. Y el año pasado, un poquito antes de la pandemia, salió la 2020. Esta la usaremos hasta el 2030. Cada 10 años. En la versión actual, en esta versión, son 11 Incoterms. La versión anterior, la 2010, también fueron 11. Al contrario de la 2020, de la 2000 eran 13. No, de 13, de la 2000, se eliminaron 2 en la 2010 y se crearon unos nuevos. Y entre la 2010 y la 2020 no se eliminó ninguno, pero sí se modificó uno. Hay uno que se le cambió la denominación. Y eso lo vamos a ir viendo cuando veamos cada uno. Nosotros vamos a estudiar los 2020 porque son los actuales. Pero no quiere decir que los 90, los 2000 y los 2010 estén eliminados. ¿Ah? Existen. Todavía pueden usarse. Pero siempre se le da preferencia a usar mejor la versión actual, porque es la que está actualizada para el tiempo, para el momento en que estamos viviendo. Hay que precisar, es una precisión acá, los Incoterms, los términos internacionales de comercio no son leyes. La ley, una ley es de carácter obligatorio, estás obligado a hacer algo, es una ley. Pero los Incoterms no son leyes, son solo reglas. ¿A qué me refiero con reglas? Las reglas de juego, no, por ejemplo, las reglas de juego son términos, son ayudas para lograr hacer algo. Esas son unas reglas. ¿No? Entonces, aquí también están, estos Incoterms son solo reglas. Son solo reglas que te van a ayudar a poder completar el comercio internacional, pero no es una ley. Y dice, son solo reglas que sirven para entender e interpretar de manera correcta los puntos de entrega y la transferencia de responsabilidad dentro del comercio exterior. Vamos a ver cuando veamos cada uno de los Incoterms, por qué a pesar de que no es una ley, uno necesita usarlas para poder entender lo que es el comercio internacional. Bien, son las 8:15, regresamos, ya vamos a un break. 8:15 regresamos. Por favor, lo que sí necesito es que estén atentos con lo de los Incoterms y lo que no entiendan lo pregunto. ¿Ya? Por favor, eso sí que también tenemos que es el ABC del comercio. Tenemos que saberlo de arriba abajo. Bien, gracias. Volvemos en 15 minutos.
Bien, vamos a continuar. Entonces ya habíamos hablado, ¿no? Que los Incoterms en esta versión son 11 y que no son ley, que son reglas. Vamos a ver por qué son reglas y qué relación tienen con el contrato de compra-venta. Dice, ¿qué es lo que regulan los Incoterms? No son reglas, entonces ¿qué regulan? Primero, regulan el momento y lugar. Momento, cuándo, lugar, dónde. Regulan el cuándo y en dónde se produce la transferencia de riesgo. ¿Y a qué se refiere con esa transferencia de riesgos? En un contrato de compra-venta, ¿no? O en un contrato, bueno, hablemos de un contrato de compra-venta mejor para no irnos por las ramas. En un contrato de compra-venta, siempre va a haber como mínimo 2 sujetos, siempre, ¿no? Uno no celebra un contrato solo, ¿no? Celebras un contrato con otro. Hay 2 partes. Hay uno que vende, hay uno que compra. Como los 2 son parte del contrato, los 2 tienen parte de responsabilidad en la compra-venta. Entonces, esta transferencia de riesgo se refiere a cuándo y dónde deja de ser la mercancía responsabilidad del vendedor y pasa al comprador, o viceversa. ¿En qué momento sale del comprador y pasa al vendedor? Bueno, en realidad del vendedor al comprador, ¿no? Al revés no hay mucha lógica, ¿no? El que vende envía la carga y en un momento y lugar deja de ser responsabilidad de él y pasa a ser responsabilidad del otro. Eso es lo que regulan de manera principal los Incoterms. ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo y dónde? Hay que recordar eso. ¿Cuándo y dónde? Momento y lugar. ¿En qué momento y lugar deja de ser la mercancía responsabilidad del vendedor y pasa a ser responsabilidad del comprador? Esto es para un tema de ver quién se va a hacer cargo de los daños, pérdidas, problemas que pudieran surgir con el tema de los riesgos. Segundo lugar, tenemos que regula el lugar de entrega de la mercancía. El Incoter indica, ¿no? Con el Incoter se indica dónde te van a entregar la mercancía. La mercancía te la pueden entregar, ¿no? Hay varios lugares, puede ser encima del barco, puede ser abajo del barco, puede ser en el puerto, puede ser en un camión en el puerto, puede ser en la puerta del puerto, puede ser en la puerta de tu oficina, de tu almacén, de tu casa. En todo el comercio exterior puede haber infinidad de puntos de entrega. ¿Quién regula los puntos de entrega? El Incoter. El Incoter dice, aquí, en este momento y en este lugar se ha transferido el riesgo y la mercancía se entregará en tal lugar. Eso lo define el Incoter. También regula quién contrata y paga los gastos de transporte y seguros, ¿no? Como en el contrato de compra-venta hay como mínimo 2 personas, el Incoter dice, oye, tu comprador vas a pagar seguro y transporte. Tu vendedor vas a pagar seguro y transporte, eso depende de cómo se negocie. Y también regula la documentación requerida por ambas partes. Todos estos puntos que hemos visto están regulados por los Incoterms. El Incoterm dice, en el Incoterm tal, el momento y lugar de riesgos es tal, el lugar de entrega es tal, el comprador contrata el seguro, el vendedor el transporte, y la documentación requerida requiere factura, seguro, y te indica. Todo eso está regulado en el Incoterm. ¿Y por qué es necesario utilizar Incoterms? ¿Por qué es necesario? Porque para poder entender el comercio internacional y poder tener un instrumento legal
un instrumento legal, ¿no? O una regla que me ayude a poder determinar qué tengo que hacer yo y qué tiene que hacer el otro, es importantísimo que en el contrato se pacte la regla de comercio internacional. ¿Por qué? Estas reglas de comercio internacional no las ha preparado Perico Los Palotes, los ha preparado la Cámara de Comercio Internacional, dependiente de la OMC. Y yo había dicho en alguna de las clases, en alguno de los módulos, expliqué que la OMC regulaba el comercio del 98% de países en el mundo. Por ende, si la OMC regula el comercio del 98% de países en el mundo, quiere decir que el 98% de países en el mundo utilizan los Incoterms. Y para poder hacer negocios con este 98% de países en el mundo, para poder entender y hablar el mismo idioma que hablan ellos, necesitamos utilizar los Incoterms. Por supuesto que no es una obligación, pero ¿qué sucede cuando no utilizamos el Incoterm? Sucede que comenzamos a tener vacíos legales en estos puntos que hemos visto, ¿no? En estos puntos que están aquí en la pantalla, ¿no? Si tenemos una controversia, queremos ir a resolver una controversia, no podemos porque no hemos utilizado un Incoterm. Y como no hemos utilizado un Incoterm, no sabemos en qué momento y en qué lugar se me transfiere el riesgo. No sé hasta qué punto es culpa mía que la carga se haya perdido y hasta qué punto es culpa del que me la vendió. No sé en qué lugar me la van a entregar. Pueden dejarme la tirada en el puerto y yo nunca me enteré y la carga se quedó ahí y como yo no sabía dónde me la entregaban, nunca me enteré que llegó. Nunca contraté a un agente de aduanas, nunca fui a esa aduana porque no sabía. ¿Por qué? Porque no sabía dónde me la iban a entregar. La carga se pierde y nadie contrató un seguro. Entonces no sé quién tenía que haber contratado el seguro, si el proveedor o yo. ¿Por qué? Porque no utilicé Incoterm. Entonces, para poder tener una protección y para poder tener unos binoculares, digámoslo así, en el comercio internacional, es necesario tener y manejar Incoterm. Necesario, importantísimo. Básico. Básico. Si no utilizamos el Incoterm, vamos a estar ciegos en el comercio. Es por eso que se dice, no es una ley, no es obligatorio, pero si no lo usas, vas a estar ciego. Ciego, sordo y mudo. No vas a poder hacer nada. No vas a poder... Es más, vamos más allá. Para reclamar, tienes que... Para reclamar, tienes que tener de manera correcta, bien definido este tema de aquí, ¿no? Bien definido el tema de los momentos de reclamo. ¿Los Incoterms cambian? No, los Incoterms sí cambian. No, perdón, a la pregunta, ¿los Incoterms no cambian? No, los Incoterms sí cambian. Cambian, ya te lo había dicho, cada 10 años. Cada 10 años hay modificaciones. Lo que no se hace es que no se eliminan las versiones anteriores, ¿no? Simplemente hay cambios, se actualizan, pero sin eliminar las versiones precedentes, las versiones que están más atrás. Y dice, los Incoterms sí cambian. La CCI, que es la Cámara de Comercio Internacional, CCI está en inglés, Commerce Chamber International, español es Cámara de Comercio Internacional, realiza modificaciones cada cierto tiempo. Estos cada cierto tiempo son cada 10 años. Debido a que las tecnologías, el transporte y el comercio evolucionan de manera rápida, es necesario hacer adecuaciones al sistema de los Incoterms para acomodarlo a las nuevas tendencias. A ver, me preguntan, proveedor, ¿también afectaría al momento de valorar la mercancía el no usar Incoterms? Es un tema de valoración, ¿ya? Hay un paréntesis. Si bien es cierto, la normativa internacional no exige utilizar Incoterms, la normativa peruana sí lo exige. Mira, la internacional no lo exige, pero la peruana sí lo exige. ¿Por qué? Porque la peruana ha acoplado el acuerdo de valoración a la legislación nacional y ha dicho, en la declaración aduanera de mercancías,
en la DAN, en el formato de ingreso, tienes que declararme un Incoterm. Aduana, pero yo no he usado un Incoterm. No sé, acá tienes que declararme. Ya verás tú lo que haces. Entonces, ya eso es como ponerle al importador una pistola en el cuello. Oye, usa el Incoterm, porque está bien. No, pero la legislación internacional no me exige. Perfecto, pero para la DAN tienes que tener un Incoterm. Si no, tu factura, para mí, no vale nada, y es la valoración, ¿no? Entonces, sí afectaría el no tener un Incoterm. ¿Por qué? Porque no podrías declarar un correcto formato B y no se podría valorar, ¿no? La legislación peruana, en la Ley General de Aduanas y el instructivo de llenado de la declaración aduanera exigen utilizar un Incoterm, ¿no? Es una exigencia. A ver. Sigamos. ¿Cuáles son los Incoterms? Dice, los Incoterms son 11 y son los que están ahí. Los Incoterms siempre los van a ver como una sigla, ¿ya? Una sigla de tres letras, pero tienen sus nombres que están en inglés, pero también se los he traducido ahí al español. Los Incoterms van de menos a más, del Incoterm más básico al más completo. El más básico, ¿qué quiere decir? Que es el más básico en su punto de entrega. Es el punto de entrega más básico que hay. El punto de entrega y la responsabilidad más básica para el vendedor. Y en el último Incoterm es la máxima responsabilidad para el vendedor, ¿no? El primer Incoterm es la mínima responsabilidad para el vendedor y el último es la máxima responsabilidad para el vendedor. Vamos a irlo viendo uno por uno de todas maneras en la diapositiva de más adelante. Lo vamos a mencionar por ahora. El primer Incoterm es el ex-works. La sigla EXW. Ex-works quiere decir en fábrica. Quiere decir que fabrican el producto y lo dejan ahí. Lo fabrican y lo dejan. Y desde ahí todo es responsabilidad del comprador. El embalaje, llevarlo al puerto, hacer el despacho de aduanas en origen, cargarlo al barco, traerlo al Perú, descargarlo, desaduanarlo, llevarlo, o sea, toda la responsabilidad para el comprador. Y van aumentando poquito a poquito. El FCA, por ejemplo, que es el segundo Incoterm, ¿no? Es libre entregado al transportista. Quiere decir que ya no es libre en la fábrica, sino que ya lo fabrican, lo embalan y lo entregan al que lo va a traer a Perú. Más adelante tenemos el FAS, el FAS, que quiere decir Free Alongside Ship, libre al costado del buque. El FAS es el libre al costado del buque, quiere decir que van a llevar la carga, la van a dejar al costado del buque, y de ahí en adelante es problema del comprador. Todavía estamos hablando de entregas en el país de origen, ¿ah? O sea, por ejemplo, tú lo compras en China, entregas en China, en Estados Unidos, en México, en el país que tú compres. Vamos a ir avanzando para que veas cómo de ahí pasa al lugar de destino. El FOB, que es el Incoterm más conocido y es el que yo recomiendo más siempre a todos mis clientes, yo les recomiendo que mejor compren en FOB y cuando veamos el detalle del Incoterm vamos a saber por qué. El FOB es Free on Board. ¿Qué quiere decir Free on Board? Libre a bordo. Quiere decir que es libre, te pasa la responsabilidad del vendedor al comprador cuando la carga ya está encima del barco. Suben la carga al barco, la trincan, lo ponen de manera correcta en el barco y ahí pasa la responsabilidad. Tenemos el CFR. El CFR es el primer Incoterm que, si bien es cierto, el lugar de entrega es sobre la borda del buque, también el vendedor contrata el transporte hasta el Perú. Mire, el comprador contrata el transporte hasta el Perú. Ahí el lugar de entrega es el Perú. Ya sabes dónde te lo van a entregar, en el Perú. Tenemos el CPT, que es parecido al CFR. La diferencia es el modo que se usa, ¿no? Uno se usa marítimo, el otro se usa multimodal. Tenemos el CIF,
que adicional al costo y al flete también le suma el seguro. Tenemos el CIP. Y tenemos los últimos que son los de más responsabilidad para el vendedor, para el comprador, perdón. Perdón, la más responsabilidad para el vendedor. Tenemos el DAP, el DPU y el DDP, ¿no? Que son Delivery at Place, entregado en el lugar convenido, DPU, entregado y descargado en el lugar convenido, y DDP, entregado derechos pagados. El DDP es al revés del Xworks. El Xworks es en la puerta de la fábrica, la entrega. El DDP es el punto de entrega es en la puerta del local del comprador. O sea, si tú le compras a un chino en DDP, el chino se va a encargar de que esa carga llegue a la puerta, a la dirección que tú le des, y tú no vas a mover ni un dedo más que para pagar. No, tú no vas a pagar nada. En DDP no vas a pagar ni siquiera impuesto de aduanas. Él va a pagar todo por ti. Obviamente que tú luego se lo vas a pagar a él. ¿Quién usa DDP, por ejemplo? Los que no quieren hacerse problema con nada. Oye, ¿sabes qué? Yo te pago y tú haz todo. Yo te lo pago y tú haz todo. Yo no quiero complementarme con nada. Yo lo único que quiero es que la carga llegue tal día a mi casa o a mi almacén. Y yo te pago todo lo que tú me digas. Y también se puede, también es dable, ¿no? Se utiliza el Incoterm DDP. Tenemos el Incoterm Xworks. Xworks quiere decir entregado en fábrica. En fábrica del país de origen. La modalidad de transporte es para una modalidad multimodal. ¿Qué es multimodal? A ver, ¿quién me dice qué es multimodal? ¿Qué es multimodal? ¿Qué es transporte multimodal? ¿No? Que usa más de un medio de transporte, ¿no? Utiliza más de uno, utiliza 2, 3, 4, ¿no? Mientras utilice más de un medio de transporte, es multimodal, ¿no? Cuando utiliza un medio de transporte ya se clasifica por el medio que use, ¿no? Que puede ser marítimo, puede ser aéreo, puede ser terrestre, ¿no? Entonces el Incoterm Xworks, ¿no? Puede ser usado para el comercio internacional en el término, en el medio que tú elijas. Lo puedes usar para el marítimo, para el aéreo o combinarlo, como quieras. Las obligaciones son mínimas para el vendedor. La única obligación que tiene el vendedor en el Xworks es fabricar la carga o asegurarse que la han fabricado y que la han dejado ahí en la puerta del almacén. Es la única condición. Tú sabes, mira, para que veas cómo los Incoterms entran en todo ámbito del negocio. Cuando, tú no sé si te acuerdas, en enero, me parece que fue a finales de enero, cuando se compró el primer lote de vacunas de Sinopharm, las primeras 300,000, me parece que llegaron, la habían comprado mucho antes y no las podían traer. No la habían comprado como 2 semanas antes y no las podían traer, las tenían ahí. ¿Por qué había pasado eso? Porque la habían comprado en Incoterm Xworks. Las habían comprado en este Incoterm. Entonces el Estado peruano, ¿qué tenía que hacer? Tenía que agarrar y buscar quién le podía hacer la chamba de llevar la carga del almacén. Obviamente las vacunas no es como llevar pues una caja vacía, ¿no? Las vacunas hay que llevarlas con cadena de frío, ¿no? Entonces tenían que buscar quién le llevara la carga del almacén al aeropuerto, que hagan el despacho aduanero, que se embarquen en un vuelo que cumpla con el tema de la cadena de frío, que venga al Perú. Obviamente, para el Estado no es experto en importaciones, ¿no? Los expertos en importaciones son la gente de aduanas, ¿no? Entonces, había todo un problema. ¿Por qué? Porque lo habían comprado en Xworks. Y el Xworks es mínimo, pero los chinos dijeron, tú me lo has comprado en Xworks y yo voy a cumplir, te los dejé ahí. Ahí están. Ya ven y llévatelos, bueno, ahí están. Y estuvieron como 2, 3, 4 semanas y recién después lo trajeron. Era por eso que demoraba. Demoraba por un tema de Incoterms. Claro que
gente común y silvestre pensaba que era porque el gobierno no quería traerlas o no, sino simplemente no podía, no sabía cómo. ¿Por qué? Porque tenía que ver quién lo hiciera, había que ver tema de costos, ahí hay sobrecostos fuertes, ¿no? ¿Por qué hay sobrecostos fuertes? Porque tú tienes que contratar a alguien que no es de tu país, que tú no tienes opción de escoger, porque no sabes ni siquiera quién será, quién podrá hacerlo bien, o quién lo podrá hacer de manera honrada o no. Entonces, ahí hay un tema de riesgos extra para la carga. Entonces, el gobierno, pues, ¿quién le hizo la operación? DHL. Pero DHL, de hecho, que cobró un montón de plata por esa operación. Bueno, DHL no es... Primero que DHL de por sí, DHL no es barato, para empezar. Y segundo, para tamaño operación que se mandó con la carga desde China, sí debe haber cobrado bastante dinero, ¿no? Y dice, el riesgo de la mercancía se transfiere al comprador en las instalaciones del vendedor. A ver, acá vamos a ver. Lugar de entrega. Lugar de entrega. Por acá está. ¿Dónde? ¿Y cuándo? ¿Cuándo y dónde se entrega? Cuando se transfiere el riesgo del comprador al vendedor en el momento en que se deja en la instalación y se entrega en fábrica. Me parece que hay una consulta. Adelante. Sí, pues tengo una consulta. Para yo dejar la mercancía en mis instalaciones, supongamos que yo soy el que va a exportar, tengo que avisar, tiene que haber un previo aviso para poder dejar la mercancía afuera, porque si no, se la pueden robar, ¿no? Y en ese Sí, caso, claro. si yo no le aviso y se la roban, ¿aún así es la responsabilidad de ellos o ya es responsabilidad mía? Mira, el lugar de entrega, obviamente tú tienes que avisar, pues, ¿no? Es obvio. Pero ya cumpliste con avisar. Si no has avisado, ya habría una controversia, ¿no? Pero en realidad lo correcto es que si tú avisaste, porque obviamente nadie es adivino, ¿no? Y la carga la dejaste. Ahora, cuando te digo en la puerta, ¿no? Cuando te digo en la puerta, no es que, pues, no hay que tomarlo literalmente, lo van a dejar tirado en la puerta, ¿no? Por ejemplo, estamos en la van a dejar en la puerta. No. Sino es que ya sale de la responsabilidad del comprador. Es el tema de la responsabilidad, más no es que físicamente van a dejar la carga en la puerta, pues tampoco es tan extremo, ¿no? Pero lo que sí, así la carga se queda en el patio del almacén y nadie se la lleva y uno de la empresa se la roba y ya se notificó el traspaso, ya no es problema del vendedor, ya es problema del comprador. Es por eso que este Incoterm no es recomendado usar. No es Incoterm, se usa, sí es cierto, pero no es muy recomendable usar. ¿Por qué? Porque los riesgos son muy amplios. Hay demasiado riesgo. Ya, sobre todo para el comprador, ¿no? Más que todo para el comprador. En el orden, ojo, los Incoterms van en orden. Los Incoterms van en orden. El segundo Incoterm en este orden es el Incoterm FCA. FCA quiere decir entregado al transportista. FCA es un término versátil, te vamos a explicar por qué. Y es usado en transporte multimodal. No se puede usar en transporte donde utilizan más de 2 medios. No, más de 2 medios que no sea marítimo. Por ejemplo, si utilizas un medio que es aéreo, puedes utilizar el FCA. Si utilizas un medio que es marítimo, también puedes utilizar el FCA si quieres, ¿no? Puedes utilizarlo. Pero también lo puedes utilizar en transporte combinado, ¿no? El lugar de entrega puede variar según la negociación y se le transfiere la responsabilidad al comprador una vez la carga sea entregada al responsable del transporte. Vamos por partes. Término versátil. ¿Por qué es un término versátil? Porque es mejor que el export. ¿Por qué? Porque aquí ya la carga no la dejan ahí en el patio o en la calle, como estamos hablando del fabricante, sino ya se la entregan a alguien que tú has contratado. ¿A quién? Al transportista. Se la entregan al que tú has contratado para que te traiga la carga al Perú. Y ya tú ya tienes a quién agarrar y hacerle la controversia y hacerle el juicio y hacerle el problema que tengas si le pasa algo a la carga. Ya no te la dejan ahí, sino se la entregan a alguien.
Entonces, el riesgo ya no es cuando la deja ahí, sino el riesgo se transfiere cuando se le entregan. Por eso es versátil, porque es más usado, es mejor, ¿no? Ya la gente sabe, y ya tiene la información del vendedor de cómo entregó la carga, y tiene la información del que la recepcionó, del transportista, de cómo recibió la carga. Entonces tiene más seguridades. ¿Por qué el lugar de entrega puede variar según la negociación? Porque ya no siempre va a ser en la fábrica. Puede ser en la fábrica, puede ser en el propio aeropuerto, puede ser en un lugar intermedio entre aeropuerto y fábrica, puede ser en otra ciudad distinta a la que has comprado. Ahí varía según cómo negocies. Yo lo que siempre recomiendo es que lo mejor en el FCA es que el lugar de entrega sea en el aeropuerto. Sea en el aeropuerto. ¿Para qué? Para evitar que si sucede algo en el camino del aeropuerto, estar viendo qué pasó, oye, pero ¿por qué se rompió? Simplemente, si tú entregas en el aeropuerto, tú ya sabes que lo que ocurrió del aeropuerto para atrás es responsabilidad de tu vendedor y con él te la tiene que agarrar. Y a él le tienes que reclamar y él tiene que responder. Pero si no, oye, ¿sabes qué? Entrégamela en la cuadra 5 de la avenida Larco. Entonces tienes que ver qué pasó en la cuadra 5 de la avenida Larco, no es un lugar definido, es un lugar en la calle que puede pasar muchas cosas. Mejor siempre es entregarle en el aeropuerto o en el puerto, no es lo que yo siempre recomiendo para el FCA. Y ya habíamos dicho que una vez entregues la carga, el vendedor, una vez que entregue la carga al transportista, le transfiere la responsabilidad al comprador. Desde ese momento en que el transportista recibió la carga, lo que suceda de ahí en adelante es responsabilidad del comprador. Ahora, por supuesto, el comprador ya tiene a quién reclamarle, pero es responsabilidad del por qué al final él contrata al transportista, ¿no? Y el vendedor dice, ya no es mi roche, yo ya te lo entregué. Ya tú arregla a quién has contratado para transportar, ¿no? El Incoterm FCA. Un poquito más adelante del FCA, tenemos el Incoterm FAS. Si tú te das cuenta, va aumentando la responsabilidad del vendedor a cada momento. Dice, libre al costado del buque. Y es un término usado en transporte marítimo. Yo te pregunto, si es libre al costado del buque, ¿podrá en algún momento ser aéreo? Si es libre al costado del buque, ¿podrá en algún momento ser aéreo? No, ¿sí o no? ¿O hay buques aéreos? No, mira, ahí es lógica nomás, por lógica es marítimo, porque el Incoterm es en inglés quiere decir free alongside ship, y ship es buque, y los buques solo son en transporte marítimo, solo hay en transporte marítimo. Es por eso que acá de todas maneras yo lo he aclarado, ¿no? Pero precisamente por lógica, ¿no? Es un término usado solo en marítimo. No puede haber un FAS aéreo, no puede haber un FAS terrestre, no puede haber un FAS que ha sido marítimo y luego terrestre, porque no es ni para multimodal ni para aéreo terrestre, es solo para marítimo, solo para transporte internacional marítimo. Por favor, tengan cuidado ahí. Dice, la entrega se produce en el país de origen, en el puerto del país de origen. Cuando el vendedor entrega la carga al costado del barco en el muelle del país de embarque. No incluye el gasto de subirlo y o trincarlo en el buque. Quiere decir que el comprador ya no se lo va a entregar a un tercero para que lo lleve al puerto. No, ¿qué va a hacer? Va a llevarlo el propio vendedor al puerto y no se lo va a entregar a nadie, lo va a dejar ahí al costado. Es por eso que este Incoterm es bien complicado. Este Incoterm es muy complicado. ¿Por qué? Porque la carga se deja ahí al costado del muelle y ahí se queda. Claro que obviamente ya tienes que haber hecho las coordinaciones para subirlo, ya tienes que haber hablado con alguien para que vea, tener a alguien allá para que lo reciba. Este Incoterm es, en verdad, es un problema. Es más, yo pensé que en esta versión del 2020 lo iban a eliminar. Y no lo eliminaron. Y yo digo, pero,
¿Y por qué no lo eliminaron? ¿Por qué no lo eliminaron? ¿Y no lo eliminaron por qué? Porque, según lo que dice la OMC, el tema es que la carga de gran volumen y de mucho dinero prefieren utilizar el FAS porque pueden negociar mejor sus tarifas del puerto. No lo eliminan. Yo sí, a los clientes que asesoro, yo nunca recomiendo el FAS. Nunca. No, me parece un Incoterm súper problemático. Me parece que es más utilizar este Incoterm y meterse en camisa de 11 varas que ayuda, ¿no? Y lo que uno trata de hacer es ayuda. Tenemos el Incoterm FOB. Libre sobre la borda del buque. Si es libre sobre la borda del buque, ¿habrá posibilidad de que sea multimodal o aéreo o siempre tiene que ser marítimo? ¿Qué dicen? A ver, ya están respondiendo. Marítimo, ¿sí o no? Es marítimo. ¿Por qué es marítimo? Porque es libre sobre la borda del buque. No hay un buque aéreo, no siempre va. Este Incoterm también, junto con el FAS, siempre va a ser solo marítimo. Es un término usado en transporte marítimo. La mercancía se entrega en el país de origen, trincada sobre la borda del buque. ¿Qué es trincado? Trincado es acomodado, colocado sobre la borda, ¿no? Algo así como lo que ven acá. Aquí estos me parece que están en el puerto. Estos están en el puerto. No se ve el barco ahí. Estos contenedores están en el puerto. No es cuando ya el contenedor, la carga, está encima del piso del buque y ya está acomodado. Ya no van a hacer ningún otro movimiento. Me parece que hay otra consulta, la pueden hacer adelante. A ver, si están haciendo una consulta, no escucho. Mejor si no escriban, porque no he escuchado. Isabel creo que quiere hacer una consulta. Bueno, Isabel me parece que es, no sé, creo que es Silvana. ¿No? Ya, bien. Si desean mejor, lo pueden escribir también, ¿no? Igual yo leo y le respondo una vez que lo leo. Dice, la mercancía se entrega en el país de origen, trincada sobre la borda del buque. Es uno de los Incoterms más usados y conocidos. No confundir con el precio o valor FOB. También me han escuchado un término muy común usado en el Perú, es el valor FOB. El valor FOB en la exportación, por ejemplo, corresponde al precio de exportación. A eso se le conoce como valor FOB. Pero no tiene, es relacionado al Incoterm FOB, pero no es lo mismo. Ya no hay que confundir nunca, eso metan en su cabeza. Nunca confundan el Incoterm FOB con el valor FOB, que puede ser el mismo valor, puede ser. Que puede ser equivalente, puede ser, pero no es lo mismo. A ver, me preguntan, y esta es la pregunta que me hacía Ervis. Una consulta, ¿usar FOB es mejor que FAS para todo tipo de carga? No, exactamente. Yo recomiendo siempre FOB. Yo recomiendo siempre FOB, te evitas problemas. Ahora, si tú, por ejemplo, mira, también, ¿sabes qué sucede? Cuando uno importa carga a veces de Europa, por ejemplo, pero esto no me refiero a carga pequeña, me refiero a carga grande, carga muy grande, ¿no? Por ejemplo, herramientas para mina, artículos para mina, maquinaria sobre todo. Hay fabricantes que tienen sus propios puertos en Europa, que son dueños de parte del puerto, y por ese muelle embarcan. Entonces, como estos son relacionados con los que compran aquí en el Perú, venden FAS, ¿por qué? Porque el tema de subirle
la carga al barco no les va a costar nada. Entonces, para ese tipo de carga y para esa situación podría conveniente el FAS, pero yo, para otro tipo de carga y para carga general, yo siempre recomiendo FOC, ¿no? Yo siempre recomiendo FOC, es lo mejor, es lo mejor. Y vamos a ver por qué, vamos a demostrar por qué es lo mejor con el siguiente Incoterm que vamos a ver. El Incoterm CFR. El Incoterm CFR quiere decir costo y flete, ¿no? O sea, costo de la carga y flete es el costo de transporte. Es un término utilizado solo en marítimo. El CFR también es utilizado solo en marítimo. ¿Por qué? Bueno, le explicamos más adelante. La transferencia del riesgo se realiza trincado en la borda del buque. Por eso es marítimo. Es igual que el FOC tiene la transferencia del riesgo. Y dice, si bien es cierto, a diferencia del FOC, el vendedor contrata el flete, el riesgo del trayecto es del comprador, por lo que se debe contratar una póliza de seguro. Mira el riesgo que te corres acá. El transporte lo va a contratar el vendedor, pero el riesgo va a ser tuyo. Tú vas a asumir un riesgo de un contrato que ha hecho el otro, porque el vendedor va a contratar el transporte, pero el riesgo va a ser tuyo. Por eso te digo que es mejor el FOC, porque en el FOC tú vas a contratar el flete y tú vas a saber a quién estás contratando. Tú vas a tener una certeza de a quién contratas. Vas a contratar a alguien que te convenga. Pero en el CFR, tú no vas a contratar el transporte. El transporte lo va a contratar el vendedor. Y Dios sabe a quién contratará. Y peor aún, él lo va a contratar. Y si pasa algo, la culpa va a ser tuya. Yo digo, como el vendedor sabe que su culpa no va a ser, pues contrata cualquier cosa, ¿no? Yo fuera un vendedor, yo haría eso. Si no va a ser mi culpa, te contrato cualquier cosa, al final va a ser culpa de él, ¿no? Y si contrata a alguien que no tiene sucursal en el Perú y hay un reclamo, ¿a quién le vas a reclamar? ¿Te vas a ir a China a reclamar? No. Este Incoterm tiene esa desventaja. Si bien es cierto, tiene una ventajita que es que ya no te preocupas hasta que la carga llega aquí al Perú, ¿no? De tema de costo. Te preocupas del tema de preocuparte si la carga, si le pasa algo a la carga, eso, ¿no? Pero el tema de tú pagar algo extra, ya no. ¿Por qué? Porque cuando recién llega al Callao, ya tienes que comenzar a hacer tus transportes, ¿no? Cuando llega al Perú. Bien, vamos a dejarlo por hoy ahí. Nos faltan algunos Incoterms todavía. Voy abriendo la lista. Por favor, si tienen alguna consulta, la pueden hacer en este momento. Voy abriendo la lista. Profesor, una consulta. Lo que está que nos explica está en preferencias arancelarias. ¿Es un repaso o también viene en lo que está que en el módulo nuevo que estamos? No, lo expliqué al principio. Este tema, si bien es cierto, me parece que no es preferencias arancelarias, o sea, me parece que es valoración. En preferencias arancelarias no debería estar los Incoterms. Este es un tema perteneciente también a valoración, pero también pertenece a este módulo, ¿no? Es el mismo tema de los Incoterms. En este estamos hablando del contrato de compra-venta, más enfocado al contrato de compra-venta. En el otro, en valoración, estamos más enfocados a los Incoterms. Sí, profesor, es valoración, disculpe. Claro, es valoración. Sí, sí, en Gracias. realidad es el mismo tema. No es el mismo tema. Ya lo expliqué al principio, ¿no? Sí, lo expliqué al principio. Ya, obviamente que en valoración, esto se enfoca al tema de valoración. Aquí lo estamos enfocando al tema de la operativa del comercio exterior. Igual nos sirve como repaso, ¿no? Porque cuando les pregunté qué eran los Incoterms, nadie me respondió. Entonces creo que también les sirve como un repasito de lo que es, ¿no? A ver, entonces llamemos la lista. Luis Antón. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Diana Asensios.
Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Aldrich Brandich. Silvana Calderón. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Nicole Colona. Manuel Cornejo. Manuel Cornejo. Presente, profesor. Buenas noches. Carlos Curo. Presente, profesor. Daniel Espinosa. Natalia Espinosa. Isaías González. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Sebastián Huancayo. Sebastián Huancayo. Jordan López. Edison Márquez. Edison Márquez. Damaris Oliva. Diana Pérez. Diana Pérez. Yanela Rengifo. Edith Tapia. Edith Tapia. Evelyn Vázquez. Bexy Velarde. Bexy Velarde. Presente, profesor. Ok. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Bien, entonces, si ya no hay consultas, ya nos estamos viendo mañana. Ya mañana terminamos de ver el tema de los Incoterms y vamos a pasar a ver el tema del proceso operativo peruano. Ya por ahí también vamos a tener un pequeño repaso de lo que es preferencias del transporte internacional que también entra en este tema. También vamos a tocarlo, pero eso lo vemos al final. ¿Ya? Una vez terminemos el tema de los Incoterms, vamos a pasar a ver el tema de la importación, de la exportación, de algunos temas de la operatividad propia del comercio en el Perú. ¿Ya? Sin más, nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal de Zoom. Nos vemos, que tengan buenas noches. Buenas noches, profesor. Hasta mañana. Buenas noches, profesor, hasta mañana. Hasta mañana, nos vemos.